Sacamos la pizarra y las tizas para analizar la victoria del Real Madrid por 1-0 ante la Juventus de Turín. Para arrancar, poniendo las fichas sobre el tablero, Adrián Blanco, hay que decir que vimos a un Real Madrid con 3 centrocampistas y 3 atacantes, pero yo diría que jugó en 4-2-3-1. Yo vi a Arda Güler muy cerquita de Tchouaméni, sí, y a Jude Bellingham muy por delante. Más cerquita de Kylian Mbappé en ese 4-2-3-1 del Real Madrid, donde creo que no hubo muchas dudas, tal y como esperábamos, era en la Juve. 3-4-2-1 del equipo de Igor Tudor, sí, plan habitual, que a la hora de defender era un 5-4-1 claro. Venía de jugar con 4 contra el Como de Cesc Fábregas, pero volvió a la defensa de 3. Yo diría que empezó defendiendo 5-3-2, con Yildiz un poquito más arriba, luego ya en la segunda parte es verdad que empezó a jugar en banda izquierda. El comienzo de partido no fue nada positivo, chicos, para el Real Madrid. No llegaba bien a las presiones, dejaban hombres libres, la Juve transitaba. Luego encima cuando tenía la pelota era demasiado previsible, veía poco movimiento de balón y sin balón, que esto a veces es mucho más importante, muchos toques de más. No sé, fue un arranque espesote del conjunto de Xabi Alonso. Sí, a ver, es que es previsible. Le pasa mucho al Real Madrid, de hecho veníamos de verlo en Getafe esto, sí, le falta mucho ritmo con balón, le falta desordenar al rival. Parece que solo desde el regate en parado el Real Madrid puede generar. Creo que esto es una constante y es algo a lo que se viene acostumbrando ya desde la temporada pasada el señor del Real Madrid. De hecho, en la primera mitad el Real Madrid solo realiza una recuperación en último tercio, sí, no le termina de salir demasiado eso, y a nivel de juego muy plano, demasiado pase lateral, no moviendo el balón en profundidad, y ahí el Real Madrid, bueno, yo creo que sucumbió un poco porque la Juve sí que tuvo momentos de salida incluso. Es que estoy de acuerdo a medias contigo, Nau, porque antes del partido en el Metropolitano me parecía que lo mejor del Real Madrid era la primera media hora. Iba de más a menos. Muchas veces no marcaba el gol porque veíamos a un Real Madrid espesote, sin muchas ideas. Eso es verdad, pero siempre presionaba muy arriba, no sufría, no le disparaban, etc. Después del Metropolitano sí que es cierto que está comenzando un poquito peor los partidos. No sé si lo del día de ayer está condicionado por lo que puede pasar el domingo o si hay algo más, pero me gustó lo que comentó Thibaut Courtois sobre el tema de la presión. Va un poquito en línea sobre lo que comentó Pau Cubarsí hace un par de semanas con la presión del FC Barcelona. Van bastante en la línea porque andan pasándole a los equipos cosas parecidas a pesar de partir de diferentes premisas. Escuchamos a Thibaut Courtois. Si vamos hombre a hombre, todo el mundo tiene que correr a tope y defender a tope, y al final contra una Juve así el desgaste es alto y es normal que te hagan ocasiones. Yo creo que es un partidazo en la Champions. Tampoco puedes esperar que vas a ganar 3-0 con 0 tiros a puerta de ellos. Yo creo que por eso es la Champions y son partidos difíciles. Tenemos que aprender de los errores, analizarlos y, bueno, como he dicho fuera, al final la Juve juega en 5-3-2 o 5-2-3 al final es diferente que lo que va a jugar el Barça, entonces tampoco puedes comparar los dos partidos. Evidentemente no es comparable, pero ya dijo Pau Cubarsí que para que se pueda tirar la línea del fuera de juego tienen que presionar todos arriba, tienen que morder en primera línea, y Thibaut Courtois dice que si presionan hombre a hombre tenemos que correr todos. Y no creo que tampoco estuviese baguete el Real Madrid, pero sí que no mordió, no vimos ese hambre, ese a veces exceso de energía que tiene el Real Madrid por momentos, y que a partir del minuto 20-25 sí que estuvo presente en el encuentro. Sí, es verdad que el Madrid ha perdido un poco esa vigorosidad en el último tercio a la hora de apretar. No lo está haciendo igual que como lo hacía hace unas cuantas semanas. Sobre el tema de la posesión de la que hablaba Nau, lentota, espesota, ayer el Madrid, la construcción del juego volvía a dejar a Álvaro Carreras atrás como si fuese el tercer central, sí. Valverde subía mucho por derecha, Vinicius por izquierda. Yo lo que eché en falta en esa situación del juego es que girase la pelota más rápido, que el balón fuese de un costado a otro más rápido, que no pasase por tantos pies en la zona central, porque eso le facilitaba a la Juve la basculación. Tengo delante el mapa de pases del Real Madrid y se ve perfectamente eso que comentas, Adri, una construcción con 3, luego Tchouaméni con Arda un poquito por delante, Bellingham más cerca de Mbappé, como hemos comentado, abriendo por izquierda Vinicius, por derecha Fede, Ibrahim un poquito en el pasillo interior. Sin embargo, lo que me parece que hizo daño al Real Madrid fue precisamente la amplitud de la Juventus de Turín. Hombre, que tu juego ofensivo, Alex, dependa de Kalulu,
no es la mejor idea. No Mejor que suena muy dependa bien. de Vlahovic, que estuvo bastante bien, Sí. ahora vamos a comentar, de Kenan Gildi, de Conceição, por supuesto. Pero la mayoría de veces que salía la Juve era con un cambio de orientación sobre Kalulu. El Real Madrid con la pelota no desorganizaba al rival, la Juventus superaba esa primera línea de presión, evidentemente el Real Madrid se cerraba un poquito y con el cambio de orientación a banda derecha y con Kalulu llegaba ya a zona de 3/4. Entre la figura del carrilero derecho y luego los apoyos y descargas de Vlahovic, la Juve pudo correr durante los primeros 20 minutos con bastante continuidad. Sí, tuvo momentos de salida verdaderamente brillantes, donde pudo inquietar mucho al Real Madrid. De hecho, una de las grandes ocasiones de la Juve en la primera mitad es un remate de Gatti desde la frontal, que se incorporó también en ese rol de tercer central en zona de ataque en muchas ocasiones. Y en definitiva, ahí el Real Madrid estaba un poco en tierra de nadie, ¿no? Con el balón no terminaba de generar demasiado peligro, no aparecían individualidades, no podía recuperar a través de la presión, la Juve salía y además lo hacía a través de un Kalulu que interpretó muy bien esos metros que le cedía un poco el Real Madrid en el espacio que se generaba entre la posición de Carreras y la de Vinicius Junior. ¿Os gustó Vlahovic? Sí, a mí sí. A mí sí me gustó el partido de Dusan Vlahovic, siendo ese delantero que le permite salir a la Juve. Es que es un delanterazo. Si esto ya lo conocemos, si lo vimos en su día en la Fiorentina. Que Igual era un nos hemos futbolista- olvidado, ¿no? Claro, pero es que ha pasado mucho tiempo de esa versión. Pero es muy importante el contexto, porque no se ha encontrado este contexto la Juve demasiado en la Serie A, no hemos visto tener esos momentos de bloque bajo y salida, y yo creo que para eso es un delantero perfecto, pero ahora, amigo, si tiene que jugar de espaldas a portería, si tiene que tocar más el balón, yo ahí le veo muchos problemas. No sé, antes de llegar a la Juve, es que parecía un jugador para... vosotros lo Yo lo dices, pedía Simeone, para el Atleti. Para el Atleti, que los buenos saben jugar a todo, y Vlahovic parecía uno de esos elegidos. Sí, parecía eso, estoy de acuerdo. Si tienes esa imagen en mente, yo creo que nunca va a colmar tus expectativas. Ahora bien, viendo cómo juega Vlahovic y sobre todo cómo entran los suplentes, dices, Sí. yo me quedo con Vlahovic. Mejor de todas Vlahovic, formas. Sí. En ese primer tramo, Nau, me gustó más Raúl Asencio que Militao. Luego Militao, si no fue MVP del partido, se quedó cerca, pero en esos primeros 20 minutos, que para mí fueron de superioridad juventina, bianconera, vimos a Vlahovic dominar en los apoyos a Militao y a Raúl Asencio corrigiendo muy buenas acciones. De hecho, tiene un corte en una llegada por banda derecha precisamente tremendo. Creo que estuvo bastante bien Raúl Asencio después de unos partidos donde cuando entraba cometía el error. Sí, excepto como corrigiendo, yo creo que es donde más destaca Raúl siempre. Asencio. Habla Xabi Alonso después del partido de que el Real Madrid durante los primeros 15 minutos y luego en el tramo final de partido, la ocasión de Openda, comete el mismo error, y me parece que es un error de Raúl Asencio de posicionamiento a nivel de prepararse para cuando el Real Madrid pierda el balón, de estar muy pegado a Fede Valverde, de estar los dos de alguna manera ocupando el mismo espacio, y muchas veces a Raúl Asencio le pasa que tiene que ir a corregir porque tiene fallos de colocación. Sí, entonces, son acciones donde acaba luciendo, y creo que está muy bien en ese tramo que mencionas de la primera parte. Central optimista. Pero sí, que hay veces que tiene que recurrir a todo esto por errores previos en la colocación. Totalmente cierto. El Real Madrid comienza a darle la vuelta un poquito al partido. Claro, no sabes qué es primero el huevo o la gallina, pero a partir de esas acciones a balón parado, para mí se invierte el choque. Claro, si no tienes mejor la pelota, no generas esas situaciones de córner o de balón parado, pero como cada vez que centraba Arda, remataba un jugador del Real Madrid, veías al Bernabéu un poquito carburar y a la Juve poco a poco hacerse más pequeña, para mí fue el punto de inflexión que inclinó ya la balanza del partido, porque para mí el Madrid del minuto 20, vamos a decir, ¿no? Cuando acaba el dominio de la Juve, dominio leve, pero dominio a fin de cuentas, hasta el minuto 65-70, para mí ese tramo de unos 50 minutos, el Real Madrid es bastante superior y tiene que liquidar el partido. Sí, lo del balón parado es interesante porque es una fase del juego que creo que Xabi Alonso va a tener que exprimir esta temporada mucho más. Con un pateador como Arda Güler, que las pone muy bien, y dos rematadores en el área como Militao y Tchouaméni, que ganan muchas situaciones, pero no siempre acaban de embocar, de hecho pocas veces embocan a portería. Creo que es una fase del juego que el Madrid tiene que exprimir mucho más, también pensando en el futuro cuando se recupere Rüdiger. Cuando digo lo de huevo y gallina es porque más o menos por ese minuto Xabi Alonso decide cambiar un poquito, matizar la posición de Arda Güler y de Jude Bellingham. Como decimos, el triángulo básicamente era 2+1 de inicio, y luego pasó a ser 1+2. Esto, si tú ves el mapa de pases al que hacía referencia antes del Real Madrid, es que Arda Güler está en el corazón. Están en el centro del equipo. Y creo que esto es clave. Me pareció de nuevo un muy buen partido de Arda Güler, chicos. Sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que empezó a sentir el partido como suyo.
y lo hizo suyo. Al Real Madrid le vino muy bien la versión del turco, que fue capaz de recuperar balones arriba, le vino muy bien obviamente ese rol de Arda Güler de participando en muchas jugadas, dándole oxígeno a la circulación, dándole velocidad y también marcando los tiempos cuando la posesión necesitaba bajar un poquito de revoluciones, y en definitiva es que fue uno de los grandes protagonistas del partido porque interpretó muy bien todo lo que tenía que hacer el Real Madrid, sobre todo en campo rival. Estoy buscando los pases, 68 de 71, 6 de ellos acaban en disparo. Sí. 96 intervenciones, solo superado por Álvaro Carreras en el partido. Se empeña Xabi Alonso en recordar constantemente que tiene 20 años, que está aprendiendo a jugar una posición nueva, pero le está pasando a Arda Güler como cuando empiezas con un deporte nuevo, que notas que aprendes muy rápido al principio. Yo creo que el crecimiento está siendo la rápido. Curva de aprendizaje. Sí, sobre todo con balón, donde él yo creo que tenía que aprender a interpretar que ya no era un filtrador de pases, ya no era un número 10, ya no tenía que enfocarse tanto en la finalización o en el último tramo de la jugada, sino que está mezclando muy bien, está sabiendo cuándo venir a recibir, está sabiendo cuándo tiene que meterse entre líneas. En todo esto, creo que el aprendizaje, desde junio son 4 o 5 meses, está siendo brutal. Y chicos, 10 recuperaciones de balón. A mí esto me parece muy relevante. Yo de verdad, sabéis que soy muy optimista con Arda Güler, pero no optimista de cara al futuro, de cara a la evolución del rol, que ahí creo que estamos todos de acuerdo y lo tenemos todos en común, sino que creo que ya es un centrocampista que puede hacer eso. Evidentemente, ¿es un centrocampista para dirigir al Real Madrid y que el Real Madrid sea campeón de Europa? Pues es complicado eso, es complicado. No, estamos hablando de Modric, Kroos, por supuesto. Pero estamos hablando de que al Real Madrid se le va a exigir ser campeón de Europa. Claro. Y esta temporada con Arda Güler ocupando ese rol. Claro, exactamente. Pero eso habla de la planificación, como siempre decimos, pero Güler, o sea, si dentro de 3-4 años te dicen que hace una Champions como la de Vitinha el año pasado, que acaba en Champions League, dices, sí, claro, si esto ya se vio desde el principio. O sea, quiero decir, creo que lo estamos viendo. Luego, si da para tantísimo, pues habrá que ver, ¿no? También depende de otros factores y de otros nombres, pero yo veo a Arda Güler y lo que pienso es cómo complementarle a él, no como Arda Güler debe complementar al resto, y eso ya es mucho. Sí, lo que está claro es que en este Real Madrid de Xabi Alonso se ha convertido en una pieza insustituible, es una pieza imprescindible, tiene que estar sobre el campo Arda Güler, más cerca de la base, más cerca de la media punta, como dice Xabi Alonso, irá fluyendo sobre el partido y se irá ajustando su posición con la de Bellingham, pero tiene que estar, y tiene que estar dentro de ese carril central. ¿Sabes con quién le comparó Xabi Alonso ayer? Lo escuché. Venía a hacerlo con Guti, no sé qué. Arda Güler ya contó en una entrevista en el equipo que a él le proyectaron ser el reemplazo de Modric a futuro, evidentemente, no está en temporada ya mismo, pero bueno, las circunstancias son las que son. Xabi Alonso le comparó con el otro motor que tuvo en el Bayer Leverkusen, su otro niño. Sí. Un niño bonito. Escuchamos. Arda es que disfruta mucho jugando a fútbol. Y cuando él se siente cómodo, quiere estar cerca del balón, quiere sacar las faltas, quiere buscar el pase, quiere participar mucho en el juego, ¿no? Y le ves que son esos jugadores. El año pasado tenía a Florian Wirtz, que en el campo le gusta disfrutar y cuando está contento, cuando está alegre, pues le gusta estar siempre cerca del balón, y tengo esa sensación con Arda. Es joven, pero da igual, es un gran jugador. Antes lo he dicho, pues que está en el proceso, pero ahora mismo está a un grandísimo nivel, y cuando le ves disfrutar, pues a veces lo que yo diga tampoco vale. No vale, pero creo que es bastante significativo y bastante explicativo de lo que es Arda Güler, siendo un jugador diferente a Wirtz en muchas cosas, pero también contagia ese disfrutar del juego, ese sentir que tiene que participar mucho. Claro, esto entra en un contexto donde ha aparecido Jude Bellingham desde el día previo, fue el Levante, ¿no? El día previo al Metropolitano, y como decía en el editorial que he hecho al comienzo del programa, a mí el partido de Bellingham, que fue de menos a más, que marca la diferencia y que yo creo que termina dejando un notable, a pesar de que a mí la primera parte me pareció flojita. El tema es que me pareció un Jude Bellingham de Carlo Ancelotti. Es decir, verle llegar mucho, desmarcarse mucho, pisar zonas. Con Xabi Alonso todo es más posicional. Hay que sujetarse un poquito más. Hay que ocupar mucho más el espacio que pide la jugada y no tanto... O sea, siempre hemos dicho que Carlo Ancelotti daba mucha libertad ofensiva y empoderaba al futbolista. Xabi Alonso da su margen, ¿no? Mismamente con Arda Güler, pero necesita un poquito más de posicionalismo. Es un entrenador diferente en ese sentido. Y a Jude Bellingham a veces le costó. Luego en la segunda parte, cuando se rompe un poquito más y el Real Madrid ya está como claro dominador del encuentro, le vemos brillar y marca un gol que no es casualidad, es marca de la casa. Sí. Pero, ya digo,
Yo vi a Jude Bellingham todavía de Carlo Ancelotti. Sí, yo creo que todavía tiene que él mismo reencontrarse. Es decir, él mismo, ser consciente de que ha cambiado la manera de jugar, que su rol debe ser diferente. Hay algo que me parece interesante para explotar la mejor versión llegadora de Jude Bellingham, que al final... algo que hace muy bien y lo volvimos a ver ayer es llegar desde segunda línea, aparecer por sorpresa. Es que el Madrid empiece a ganar con mayor frecuencia línea de fondo. Que el Madrid sea más agresivo en ese tercio final del campo, porque como no tiene un 9 como Joselu o como Gonzalo para centrar de cabeza, para centrar y que remate de cabeza, creo que explotar esa línea de fondo y ese pase atrás para que aparezca Mbappé o para que aparezca Bellingham me parece un gran recurso para que el inglés se pueda hinchar esta temporada. Sí, y además a mí me parece que uno de los márgenes de crecimiento que tiene también es el de trabajo sin balón. Al final yo creo que puede aportar muchísimo ahí, creo que es un futbolista que tiene ese motor y que en el día de ayer, por ejemplo, no lo terminamos de ver. Vimos su versión llegadora, su versión goleadora, que es donde mientras se encuentra dentro de este Madrid de Xabi Alonso, puede aportar más. Es que hablamos siempre de Jude Bellingham como futbolista completísimo, corre el riesgo de si no aprende a interpretar bien su rol dentro de este Real Madrid, de quedarse un poquito en tierra de nadie, de no ser ese 8 con motor que vimos en el Dortmund, de no ser el 10 con mucha llegada que vimos el primer año, sobre todo con Ancelotti. El concepto Saúl. Sí, le pasa a muchos jugadores. Quiero decir, siendo Jude Bellingham mucho mejor jugador, con más posibilidades. Pero un biotipo parecido. Pero tiene que aprender a combinar todas esas cualidades que él tiene. Yo coincido con el análisis que hace Xabi Alonso, decir, oye, es uno de los jugadores más completos del mundo fútbol hoy en día y creo que tiene que saber cuándo enfocarse a cada tarea que se le ha dado bien ya en su corta carrera. El tema de la eficiencia. Es que, por ejemplo, en el trabajo en la presión también, muchas veces va a zonas donde se nota que se lo pide el corazón, ¿no? Luego deja un tackle, aplausos y demás, y está muy bien. Y no lo digo porque... No digo que lo haga de forma populista, que no se me entienda mal. Digo que al fútbol se juega de otra manera. O sea, el síndrome Camavinga. Sí, al fútbol hay cosas que son intuitivas, pero hay otras que son de entender, de IQ, ¿no? De interpretación. Y en la grada está muy bien una presión a la nada que acaba en tackle y todo genial. Pero igual ha dejado un espacio vacío en el que de repente se descuelga el Yildiz y tienes la jugada girada. Y eso pasa bastantes veces con Bellingham. El año pasado, que el Madrid presionaba horrible, cada vez que lo intentaba, se partía. Sí. Y siempre lo decimos, hay una cosa peor que no presionar mal. Eso es lo peor que hay. Ahora, presionar mal es lo peor que hay. Esta temporada el Real Madrid le ha dado una estructura y ahora Bellingham tiene que interpretar en qué lugar de la estructura tiene que estar en cada momento. Exacto. Y se lo tienen que explicar y es un proceso, como siempre explica Xabi Alonso. En el segundo tiempo la Juve pasa del 5-3-2 defensivo al 5-4-1 con Yildiz más tirado a banda izquierda para defender un poquito mejor el lado-lado, porque el Madrid había mejorado desde el minuto 20 con la irrupción de Jude Bellingham y el nuevo posicionamiento del Real Madrid. Marca Jude Bellingham ese gol tras la gran jugada de Vinicius Junior. Vinicius estuvo poco participativo, pero es verdad que en la segunda parte creció. Sí, creció en ese costado. Empezó a retar, empezó a asumir, la responsabilidad de recibiendo abierto, tratar de superar al par, y en la jugada del gol es clave. El gol potencia el momento del Real Madrid. Es decir, hay veces que el Real Madrid después del 1-0... Voleibú, chao. Esto lo hemos visto. La temporada pasada se adelantaba. La temporada pasada, a veces no se llegaba al 1-0 para que hubiese voleibú, chao. Así que si lo marcaban ni te cuento. Sí. Aquí no. Aquí Di Gregorio evita varias veces el 2-0. Hay una doble parada a Mbappé y a Brahim, que a mí me parece salvaje. Sí, la parada a Mbappé, después de un jugador, me parece... Es que como que se le queda atrás la mano y consigue que aún así tenga la fuerza suficiente para desviar ese trayazo, que estaba muy, muy cerca, que a veces... infravaloramos la potencia del disparo. Sí. Claro, dices, no, pero no va tan a la escuadra. Chato, que vas a 5 metros. Es un misil. Está muy bien ahí de Gregorio. Son 2,69 goles generados del Real Madrid en 28 disparos, 10 disparos a puerta, 0,87 de la Juve en 13 disparos, 4 a puerta. Para mí, estos datos hablan de más diferencia de la que yo vi a nivel futbolístico, pero es verdad que antes de que aparezca Courtois, que eso sí, ya había aparecido en la primera parte, hay un disparo que para Gatti espectacular, comparece Di Gregorio. O sea, antes del teórico 1-1 tenía que haber llegado el 2-0. Sí, efectivamente, es cuando el Real Madrid se empieza a sentir mejor en el partido, empieza a generar, empieza a tener esas ocasiones que ya Di Gregorio empieza a poner un poquito al Bernabéu nervioso, ¿no? O tenso, pero aún así yo creo que ahí el Real Madrid se sintió verdaderamente el dueño del partido, y es verdad que una vez Di Gregorio mantiene a la Juve en partido, empieza a darle alas a su equipo. Es que el carrusel de cambios para mí
no favorece al Real Madrid, favorece a la Juve, sin que los cambios de la Juve, como dice Nahuel, mejorasen mucho la historia, porque empieza con la entrada de Chico Conceição por Kefren Thuram, minuto 62, luego entra Eduardo Camavinga por un fatigado Arda Güler, y pensando en lo del domingo, fue un cambio normal y natural, pero como dije en el partido del Atleti en el Emirates, yo podía entender que quites a Koke en esas circunstancias. Lo que pasa es que quitar a Koke es una mala noticia y tuvo un mal impacto. La salida de Arda Güler, entra en ese mismo minuto Locatelli, Openda y Jonathan David por Vlahovic, Yildiz y Koopmeiners. Luego hay más cambios del Real Madrid con la entrada de Gonzalo García y demás, la entrada de Kostic también, pero para mí esos cambios del minuto 74 hacen que los últimos minutos sean más de la Juve que del Real Madrid. Por un lado, por la salida de Arda Güler, por otro, por las piernas frescas de la Juve. Sí, se abre el escenario, se divide mucho más, la Juve puede transitar con mayor facilidad de lo que lo había hecho en el tramo anterior de partido, y Xabi Alonso ayer en rueda de prensa reconoce: oye, yo metí los cambios para defender el resultado. Siendo en el Bernabéu, la Juve es un gran rival, estos Champions. No se escondió ayer Xabi Alonso, no se le cayó ningún anillo por reconocer que sí, que echó al equipo atrás y que trató de defender lo que había conseguido, la ventaja en el marcador. Lo de Fran García no podía tener... Bueno, claro, no había otra salida, ¿no? Sí. Al final, en ese último tramo, el Real Madrid resiste con grandes paradas de Thibaut Courtois. Como de Thibaut Courtois ya hemos hablado mucho y tampoco vamos a contar nada nuevo, lo apuntamos. No es, aparte, ninguna de las paradas es un milagro de Courtois, son buenas paradas, pero no hay ningún milagro. Igual un milagro sería para nosotros o para la mayoría de porteros. Para Courtois, muy buenas paradas, buenas paradas. Pero a mí me pareció noticiable lo de Eder Militão, que ya digo, con él quiero acabar, que empezó un poquito sufriendo ante Vlahovic, pero luego estuvo formidable, yendo varias veces al suelo, bloqueando disparos. Tiene un montón de acciones defensivas en el área, pero también en zona de tres cuartos. Para mí, ya digo, el Madrid posiblemente tenía que haber marcado más de un gol y por tanto haber ganado igualmente, pero el mantener la portería a cero fue trabajo de Courtois y sobre todo de Eder Militão. Me pareció un partido muy positivo del brasileño. Sí, yo creo que sirve para reforzar también, ¿no? En ese momento en el que el Real Madrid tenía dudas a nivel defensivo, en el que las porterías a cero no llegaban o no terminaban de aparecer, y hacerlo frente a la Juve, una Juve que te ha puesto en problemas, que ha podido correr, que ha podido marcarte goles, y yo creo que a Eder Militão también le vino bien, porque le vimos en alguna acción con Vlahovic sufrir, tener esos duelos ahí a campo abierto que no terminó de resolver del todo bien, pero el firmar un buen partido seguro que le va a ayudar tanto al Real Madrid como al propio Eder Militão para crecer. Sin duda, es una fantástica noticia que Militão recupere sensaciones y que coja confianza, ¿no? Porque es un central que cuando está bien, antes de la lesión, era de los mejores del mundo. Es cierto que el Real Madrid sin Rüdiger pierde a ese especialista para ir sobre jugadores como Vlahovic. Vimos por momentos esa versión de Militão que nos hizo acordar el Solos del Villarreal y cómo bailó con él en ese sentido. Pero bueno, al margen de las limitaciones propias de las características que tiene Militão, creo que está volviendo a muy buen nivel y que tiene que ser de ayuda para este Real Madrid, que ha tenido muchísimas dudas, viene de una temporada con muchísimas dudas en defensa. Así ganó el Real Madrid 1-0 a la Juventus de Turín, en un partido no redondo, no completísimo, pero con varias lecturas individuales muy interesantes para lo que queda de temporada.